Queremos evaluar la integral del registro natural 2 de octubre con respecto a x. Bueno, esto no se ajusta a ninguna de las fórmulas básicas de integración. Una integración por sustitución tampoco funciona, así que tendremos que intentar la integración por partes. Entonces, aquí está la fórmula de integración por partes. Entonces, dejaremos que parte de la integral sea igual a u, y parte de ella sea igual a 505. Una vez que identificamos u, nos diferenciaremos para determinar u diferencial. Y una vez que elijamos 505, nos integraremos para determinar v, y lo mencioné en el video anterior, que siempre que esté involucrada la función de registro natural, queremos que u sea igual al registro natural, por lo que para esta integral, dejaremos que u sea igual al registro natural 2 de octubre. Otra razón es que la función de registro natural no es fácil de integrar, por lo que no queremos permitir que sea igual a 505. Entonces, si dejamos que u sea igual a log natural 2 de octubre, tendremos que diferenciar para determinar el diferencial u. Tendremos que la derivada de log natural 2 de octubre será 1 sobre 2 de octubre, multiplicada por la derivada de 2 de octubre, que será 2 veces 510. Entonces, tuvimos que aplicar la regla de la cadena aquí, pero observe cómo estos dos se simplifican, por lo que el diferencial u es solo 1 sobre x, 510, así que escribamos eso. Ahora, lo que queda tiene que ser 505. Entonces, 505 es igual a 510 para este problema. Lo que nos daría v es igual a x la integral de 510, o si lo desea, 1/510 sería x. Ahora que tenemos todo, podemos aplicar la integración por partes. La integral de log natural 2 de octubre con respecto a x es igual a u multiplicado por v, que sería x log natural 2 de octubre, menos la integral de du. Bueno, aquí está v y aquí está du, así que tendremos la integral de x veces 1 sobre x, 510. Bueno, x veces 1 sobre x sería 1, así que tendremos x log natural 2 de octubre. Menos la integral de 1/510. Cuando estamos aprendiendo cómo hacer esto, realmente no es hasta este punto aquí que sabemos que lo hemos aplicado correctamente, lo que significa que mientras nuestro trabajo sea correcto aquí, si esta integral es más fácil de evaluar, entonces hemos hecho nuestro trabajo correctamente. Entonces tenemos x log natural 2 de octubre. Menos la integral de 1 con respecto a x, que sería x más nuestra constante de integración. Entonces, aquí está nuestra antiderivada. Y a partir de este ejemplo, podemos ver exactamente por qué cuando se usa la integración por partes, y la función de registro natural está involucrada, no queremos permitir que 505 iguale la función de registro natural porque mira lo difícil que es integrarlo. Y seguiremos adelante y veremos otro ejemplo en el próximo video. Espero que esto haya sido útil.